Hola a todos. Soy Alfonso Vaquero, soy adjunto de la unidad de miembro superior del Hospital Universitario La Paz y en este tema vamos a comentar algunos aspectos sobre la rigidez de codo, tanto de origen primario como secundario. ¿Cómo se define la rigidez? La rigidez es una pérdida del arco de movilidad de la articulación por una causa primaria o secundaria. El problema puede estar en el codo o puede estar a distancia del codo, por ejemplo, en el caso de una lesión neurológica o un paciente encamado también puede tener una rigidez de codo sin tener una lesión intrínseca dentro de la articulación. Dentro de la rigidez de codo, lo más frecuente es que el problema esté dentro de la articulación, ¿vale? Y el tipo de rigidez puede ser bien de causa intrínseca, cuando el problema está dentro de la articulación, una fractura de cabeza radial, una fractura de coronoides o una sinovitis, etcétera. Extrínseca, cuando se afecta la causa de la rigidez es externa a la articulación, ¿vale? Por ejemplo, pues un esguince de codo, una lesión de los ligamentos colaterales, una lesión de una epicondilitis, también puede llegar a generar cierta rigidez, o una osificación heterotópica. Y lo más frecuente es que sean de origen mixto. La mayoría de los pacientes presentan problemas a nivel intraarticular y problemas pequeños o menos frecuentes a nivel extraarticular, ¿vale? La articulación del codo, ya todos sabéis que es una articulación que se queda rígida con muchísima frecuencia, pero hace ya muchos años se definió un rango funcional un rango de movilidad en el que todos los pacientes son capaces de realizar la gran mayoría de las actividades básicas de su vida diaria sin grandes limitaciones. Este rango comprende unos 30 a 130 grados de flexoextensión, una pronación de 50 y una supinación de 50. Los pacientes que presentan este mínimo son capaces de realizar la gran mayoría de las actividades sin ninguna limitación. A partir de aquí, si el paciente tiene más movilidad, va a tener obviamente mejor función. Pero esto sería el mínimo deseable a la hora de tratar a los pacientes y el mínimo con el que el paciente se va a poder manejar perfectamente en su vida diaria en la gran mayoría de las actividades. En nuestro contexto, la causa más frecuente de rigidez de codo es la postraumática. Después de un traumatismo o de una fractura, la articulación tiende a quedarse rígida con muchísima frecuencia, incluso aunque el traumatismo sea menor, ¿vale? Y es la causa más frecuente de rigidez en nuestro medio. Vamos a hablar ahora sobre algunos tipos de rigidez. La artrosis primaria del codo es una artrosis primaria un poco peculiar, es diferente a la artrosis que se produce en la rodilla o en la cadera. El paciente generalmente aqueja pues, rigidez, pérdida de movilidad, chasquidos, bloqueos, pero es capaz de mover el codo razonablemente bien, sin dolor, de forma estable y solo presenta dolor en el final del rango. Mientras un paciente con una artrosis de rodilla, artrosis de cadera, puede presentar dolor a lo largo de todo el rango de movilidad, generalmente en la artrosis primaria del codo la interlínea articular está bien conservada, el paciente mueve bien y sin dolor en rangos medios de movilidad, pero al estirar del todo o al doblar del todo presenta dolor en el final del rango. Esto generalmente viene condicionado por la afectación de la presencia de osteofitos a nivel periférico. Para su estudio se recomienda realizar radiografías y escáner para localizar los osteofitos, los cuerpos libres que pueden estar bloqueando la articulación, y el tratamiento se realiza mediante antiinflamatorios no esteroideos
la modificación de la actividad, intentar que el paciente realice menos actividades que supongan el estiramiento o la flexión excesiva del codo, y se puede valorar poner infiltraciones con efecto variable y sin grandes diferencias entre los compuestos. Da igual que sea corticoide, PRP, ácido hialurónico, se pueden probar como tratamiento conservador y paliativo del paciente, pero no ofrecen grandes resultados. Si el paciente llega a un momento en el que ya está muy limitado, empieza a tener dolor, empieza a tener chasquidos, bloqueos frecuentes, la indicación quirúrgica es realizar un desbridamiento osteocapsular. Este desbridamiento se puede realizar de forma abierta en la técnica clásica o de forma artroscópica, que es como se realiza en la gran mayoría de los pacientes en el momento actual. Recordemos que la artroscopia no es un fin en sí mismo, ¿vale? Es un medio para alcanzar un fin. El fin es que el paciente deje de tener dolor y gane un poco de movilidad. Entonces, son igualmente válidas las artrolisis, el desbridamiento abierto como el artroscópico. La diferencia es que el desbridamiento artroscópico generalmente la recuperación es un poquito más rápida y el dolor posoperatorio es menor. Pero no hay diferencias y lo importante es hacerlo bien. En este desbridamiento, ¿qué se realiza? Pues se extraen los osteofitos periféricos, se extraen los cuerpos libres que pueden estar bloqueando la articulación, y generalmente se hace una capsulotomía anterior para ganar extensión y una capsulotomía posterior para ganar flexión. Y también se puede asociar, en caso de que haya mucha limitación de la movilidad, pues una neurolisis o algún gesto sobre el nervio cubital. Y esto es muy importante, al contrario que la artrosis de hombro, de rodilla o de cadera, la artroplastia total de codo no está indicada casi nunca en el tratamiento de la artrosis primaria, ¿vale? La gran mayoría de los pacientes con artrosis primaria de codo se van a tratar mediante un desbridamiento osteocapsular, y unos pocos en los que ya tienen la enfermedad muy avanzada y empieza a haber distorsiones en la superficie articular pueden llegar a necesitar una artroplastia total. Pero de entrada, casi ningún paciente va a necesitar una prótesis total de codo para el tratamiento de la artrosis primaria del codo. El segundo tipo de rigidez que vamos a ver es el relacionado con la artropatía inflamatoria. Las artropatías inflamatorias reumáticas pueden ser de múltiples tipos. La más frecuente, la que más afecta al codo, es la artritis reumática. La artritis reumática da una clínica de sinovitis, inflamación, derrames, dolor, etcétera, que como cualquier sinovitis en cualquier otra articulación. Y es muy característica la contractura en flexión de la articulación del codo. También es muy característico de este tipo de afectación la lesión de la articulación radiocapitelar. Mientras en la artrosis primaria del codo generalmente la interlínea radiocapitelar está conservada, en la artritis reumática es relativamente frecuente que la articulación radiocapitelar esté afectada. Por otro lado, también es frecuente pues, que con la progresión del panus sinovial pues, se afecte la cápsula, se afecten los ligamentos y se pueda producir tanto inestabilidad articular como neuropatía cubital, bien por inflamación, bien por compresión. El tratamiento será el tratamiento de la artritis reumatoide en primer lugar, mediante los fármacos modificadores de la enfermedad. Esto es la gran revolución, es lo que ha cambiado el pronóstico de estos pacientes y es lo que ha hecho que estos pacientes dejen de venir prácticamente a nuestras consultas. El tratamiento médico, en ocasiones también pueden necesitar infiltraciones con corticoides, generalmente para bajar la inflamación a nivel interno. En caso de que el paciente presente dolor, inflamación y todavía no tenga una destrucción articular importante, se puede valorar
realizar una sinovectomía, limpiar todo el panus sinovial. Esto produce un alivio a corto o medio plazo y aunque los resultados a 5 años a medio plazo son variables y muchos pacientes tienden a recidivar porque la sinovectomía casi siempre es incompleta y casi siempre queda algo de panus en alguna localización de la articulación que empieza a reproducirse. A este respecto, clásicamente se recomendaba resecar la cabeza del radio. Sin embargo, en los últimos años, pues hay estudios que están poniendo esto en duda y solo estaría indicada la resección de la cabeza radial cuando esta determina una limitación importante de la movilidad, especialmente de la pronosupinación. Y por último, en pacientes que ya tienen un estadio avanzado, una destrucción articular severa, puede estar indicada, en este caso sí, la artroplastia total de codo. ¿Vale? Pacientes que en grado 5, que tienen la superficie articular completamente distorsionada, con mucha inestabilidad articular. La artroplastia total de codo es un procedimiento no exento de complicaciones, pero muy seguro para proporcionar una gran función a estos pacientes. Y por último, vamos a hablar de la rigidez postraumática. La clínica es la pérdida de movilidad. Generalmente los pacientes suelen tener poco dolor, pierden movilidad, pero tienen poco dolor y ocasionalmente puede estar relacionado con la presencia de osificaciones heterotópicas, aunque hemos visto que la gran mayoría de los casos el componente suele ser mixto, intrínseco y extrínseco. Esta es la causa más frecuente de rigidez, es la rigidez que nos vamos a encontrar todos en la consulta, ya que prácticamente todos tratamos fracturas, ¿vale? Y lo más importante del tratamiento de la rigidez postraumática es prevenir su aparición. En general, todas las lesiones articulares del codo van a generar rigidez, independientemente de lo que hagamos, pero va a depender en parte de nosotros y en parte del paciente que esa rigidez sea lo suficientemente limitante como para necesitar tratamiento en el futuro. Por lo tanto, si nosotros hacemos un tratamiento correcto y el paciente también, va a tener muchas posibilidades de que, aunque pierda algo de movilidad, la limitación sea muy baja. ¿Cómo prevenir la aparición de rigidez? Muy importante el control del dolor. Hay que poner analgesia, todo lo que se pueda, facilitar la movilización precoz del paciente y reducir la exposición quirúrgica. Abordajes pequeños, la artroscopia, etcétera, van a disminuir la exposición, el daño a las partes blandas, van a disminuir el dolor posoperatorio y van a mejorar y van a facilitar que el paciente empiece a mover antes. En caso de que se produzca rigidez sintomática y tengamos material de osteosíntesis, será prácticamente de las primeras cosas que tengamos que eliminar, ¿vale? Un paciente con material de osteosíntesis, una fractura de olecranon, una fractura de cabeza radial, una fractura de coronoides, que genera una rigidez sintomática y limitante, pues lo primero que vamos a tener que hacer en casi todos ellos es retirar el material de osteosíntesis, posteriormente hacer una liberación capsular. En cuanto a las osificaciones heterotópicas, también se recomienda hacer la resección, pero para eso hay que esperar a que estén ya completamente maduras y solo se recomienda en caso de osificaciones grandes. Osificaciones pequeñas muchas veces son difíciles de quitar técnicamente y no aportan mucho beneficio. Y en caso de rigidez importante, con sobre todo rigideces en flexión, rigideces que impidan la flexión del codo, hay que valorar la realización de una transposición cubital, ya que el paciente, cuando hagamos una liberación para ganar flexión del codo,
puede presentar una neuritis posoperatoria que va a ser muy limitante y que va a favorecer la reaparición de la rigidez de nuevo, ¿vale? Entonces, pacientes que tienen una severa limitación para la flexión del codo, en los que vayamos a realizar una liberación extensa para ganar flexión del codo, lo ideal es el realizar una transposición cubital profiláctica para que el nervio no se ponga en tensión tras la liberación. Y bueno, hasta aquí el capítulo de rigidez de codo. Nos vemos en otros capítulos. Un saludo.